Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea la hora en la que estén viendo este video. Bienvenidos una vez más a Anatomía de varias películas. Hijo de puta, espérate, vamos a hablar de Arco y vamos a hablar de la voz de Jaime. Sí, eso vamos a hablar. La Tu voz de Jaime, nombre, lo la voz siento. de Hint Rayado. La voz de Hira. Chucha Deja madre, lo siento. nomás, deja nomás ese error y ahí, corte, ahí, ya, ahora sí. Sí, sí, qué verga. Lo siento, discúlpeme, amiguites. Ya. El día de hoy continuamos hablando con las películas nominadas a Mejor Película Extranjera. Hoy toca hablar sobre la película, Túnez, ¿no? La voz de Hin Rajat. Está dirigida por, uy, el apellido está impronunciable un poco el nombre, pero es Kauther Ben Hania, ¿ya? Y bueno, antes de dar la sinopsis, pues dejemos que se presenten. Yo soy Mateo Pues Miguel. y yo soy Francis. No, mentira. Bueno, la sinopsis. El 29 de enero del 2024, los voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia. Una niña de 6 años está atrapada en un coche bajo fuego en Gaza, suplicando para ser rescatada. Mientras intentan mantener el contacto telefónico con ella, hacen todo lo posible para enviarle una ambulancia. ¿Su nombre? Handit Rahaf. Bueno, llegados hasta este punto, ¿ustedes creen que es una digna nominada a Mejor Película Extranjera? Mira, la verdad yo creo que sí. Eh, esta problemática, si es que se le puede decir así, más que un problema, es algo horrible que está pasando en el mundo actualmente, eh, ha tenido cada vez más relevancia, no solo en los medios de comunicación, sino también en el arte. Y también en el cine, claro. El año pasado tuvimos el documental Nowhereland, que ganó a mejor película documental, que era un documental palestino. Y ahora tenemos la voz de Jim Rayat, que cada vez están ganando más notoriedad. Yo creo que la película es buena, a mí me gustó mucho, creo que es importante incluso. Pero yo no sé qué piensan ustedes, pues no sé si estas clases de películas tienen más visibilización solo porque tienen que ser visibilizadas. No sé si es como que será algo político por la cual será su inclusión. Yo no sé qué piensan ustedes. Si está aquí porque lo merece, o si está aquí porque necesita llenar ese espacio y decir que la academia está siendo visibilizador, no sé. No sé si existe esa palabra, no me explique. De sus huevadas. Ah, que es, bueno, partiendo un poco de esa idea que dices, la verdad es que los premios son políticos muchas veces. Los Oscars son políticos. En sí son premios, o sea, gringos, americanos, estadounidenses, como se les trata de decirles. Y, o sea, cada selección, cada película que escogen en sí tiene un tinte, una idea política que manejan ese año. Eh, Algunas personas dicen, o por ejemplo, tomo de ejemplo esto, cuando en lugar de La La Land ganó la otra película, que desgraciadamente no me acuerdo su nombre, Moonlight. eh, muy, gracias. Mucha gente dice que eso es porque hubo una polémica en ese año de que decían, ¿dónde están estas personas? ¿Dónde están la gente, los afroamericanos? ¿Dónde están todos estos otros rostros, estas otras caras? Que es cuando empezó a haber un auge más ahí de esa búsqueda por bueno, reconocer más a la diversidad ahí en el medio. Entonces, un poco así, tomo ese ejemplo que no estoy tan seguro que tan real sea, pero un poco así es más o menos como, bueno, entonces con la idea política. Y aún así, o sea, que vale la pena, es importante reconocer que el cine en sí mismo es político desde su propio inicio, o sea, muchas películas importantes desde sus inicios tienen ese interés político, ahí está el nacimiento de una nación, quieras o no, o sea, es político todo eso. O, o los formalistas rusos, ya la Unión Soviética, dicen, bueno, nuestra población es analfabeta, utilizamos el cine para comunicarnos con ellos. O sea, creo que sí va un poco de la mano con que tiene que cumplir una agenda, ¿no?
Siempre hay una película LGBT, una película afro. Es el caso de Sinners, por ejemplo, que en algún momento criticábamos de que tenga, ¿cuántas? 16 nominaciones, ¿cachas? O sea, más allá de que se lo merezca o no, Sinners tiene un trasfondo de gente afro. Y ahora el tema de la guerra en Gaza, más allá de ser delicado, también se vuelve un tema de controversia. Porque, claro, o sea, hablando de política, sabemos con quién están los gringos. Entonces, claro, o sea, tiene que tener cierto espacio para que la película cumpla, ¿no? Y que los Oscars no sean tachados de sionistas. Pero hablando de la película, creo que sí es una digna nominada. Creo que es de no haber sido nominada, probablemente no lo hubiese visto, porque yo sí soy medio crítico con estas películas que son hechas en un contexto de guerra, porque a veces creo que son muy sensacionalistas. No digo que este sea el caso, pero sí, o sea, por esa especie de estigma no lo hubiese visto. Pero me encantó full. Creo que el ritmo hace que sea desesperante, pese a que no es una película muy larga. Me gusta un montón que todo el tiempo sea esta cámara en mano que de pronto se acerca demasiado a los personajes y te sientes como que muy invadido y dices, maldita sea, qué desesperante, qué desesperante que es, ya, no me hagan sticker. Y se quedó muy quieto Santiago. Ah, no, ya se movió. Hijo de, dije lagazo. Este, pero ya, aparte me gusta cuando combinan elementos de lo que realmente pasó, como fue el tema de este plano en donde ingresa el teléfono y se va todo fuera de foco, y es un personaje, o sea, son las personas que realmente estuvieron ahí. Creo que es un detallazo que además de ser algo históricamente sensible, más allá de la historia, creo que le suma full a la historia. Y, y ya. ¿Sabes? Es que eso es como que lo controversial de la película, porque hay gente que le gustó eso y hay gente que no. Y bueno, más allá del hecho del celular cuando están grabando diciendo aquí hay una niña que necesita ayuda, lo controversial está en usar la voz de la niña. Es como, ¿cómo puedes utilizar la voz de una niña real que está sufriendo en un tiempo real para crear tensión en tu película? Fuera de que a mí me gustó mucho la película y siento que realizó un efecto, creo que si la película de verdad te emociona o te genera una tensión, es porque sabes que todo lo que ocurrió era de verdad, creo yo. Hay películas parecidas, por ejemplo, The Guilty, que no sé si la vieron, una película danesa, que básicamente es la misma película, solo que esa es una ficción y esta es la vida real. Es una recreación, sería correcto el término más bien. O basado, bueno, sí es más recreación que otra cosa, porque o sea, todos los personajes incluso tienen los mismos nombres y todo eso. Pero lo que digo es que, a pesar de que las dos crean una tensión, esta película Tunisia en inglés, como que te genera algo más allá de la tensión. Creo que tristeza en lo personal, saber que pasó en la vida real, que es una niña. Pues me interesa también más esto controversial. ¿Cómo ven ustedes el utilizar este archivo para crear tensión? Yo creo que está chévere y creo que está utilizado de una manera correcta porque es solamente la voz. Ahora, todos aquí somos consumidores de Internet, entonces vamos a utilizar Internet en cierta medida. Estoy seguro que conocen a Sensacine y ahí está Alejandro G. Calvo y él le hizo una crítica que me puse a ver ahí y me pareció súper interesante porque maneja esta idea de, es controversial el uso eh, de esto, bueno, yo recuerdo que era en relación a esta película, y él hablaba de un plano de una película del Holocausto en el que una mujer se suicidaba. Y el director lo que hacía era poner un segundo plano en el que le hacía un zoom in para verle el rostro ahí a la mujer que se suicida. Y eso es como, esto causó controversia porque era como, ya la vimos morir, ¿por qué lo resaltas otra vez? Y era como un deleite sobre, como deleitarse un poco sobre el horror, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Él diría, el horror aquí sería realmente que recreara a la niña, a la experiencia de la niña en el carro, ponerte en el carro y con la niña. Pero aquí te pone la voz. Y esto me parece incluso más interesante porque es como,
¿Y si no hubieran utilizado nada de esto y solo hubieran colocado al final basado en hechos reales? Ah, bueno, otra película diríamos, pero no, o sea, es para mí, cada vez que aparece ese audio, cada vez que aparece ser punto ta ta ta, punto WAV, es un, esto es real, loco, esto pasó, te quita la protección, la lejanía que te da una ficción. Entonces, para mí me parece súper chévere, y creo que el uso es el adecuado, porque te quita esa defensa, esa lejanía que te da la ficción y te pone así otra vez los pies en la tierra. Esto es real. ¿Sabes? Ese elemento lo utiliza el documental de Walt with Bashir. O sea, es un documental animado en sí. Y reconstruye todos los sucesos que vivió el director. Yo creo que el hecho de que sea animado te genera cierta lejanía, pero es hasta el final de la película que la película empieza a utilizar el archivo. Y ahí es cuando te llega esa idea, chucha, esto sí fue verdad, de verdad que hay gente que sufrió, más allá de que son dibujitos y todo eso. Y al final es el uso que le da la película, pero como que también me gustaría ver esa versión de qué hubiese pasado si, no sé, si recreaban la voz de la niña, o sea, otra niña haciendo eso. Yo por como lo sentí respetuoso, porque como que no siempre estaban, siento que no siempre utilizaban el archivo, quizás faltó más. Pero eso, es como que, escucha, sí, sí, sí te lastima en cierta parte escuchar el audio de la niña. Pero sabes que también es el tema y es que justo al principio de la llamada aparece la voz, esta voz es real, la voz fue grabada, ¿no? Audio original de la llamada. Y creo que yo tengo un conflicto con que apareciera en todo el frente. Si la película se termina y dice pantallazo negro y abajo dice la voz de Hananana es real, digo, hijo de perra, me llevo el impacto creo que el doble. Pero siento que, ajá, es muy, no sé si decirlo invasivo, pero sí me costó al principio como que tomarla muy en serio porque dije, esto va a tener una postura política muy rígida, que después, por lo menos para mí, se desvanece. O sea, ya no es una situación no solamente meramente política, sino también es algo muy emocional, ¿no? Son seres humanos intentando salvar a otro ser humano. Aparte que todo el tiempo estás con Omar y con la supervisora de él y eso, pero... Sí, o sea, yo creo que el hecho de que utilizara la voz real es respeto hacia la víctima, ¿no? Que claro, al final también ponen esta secuencia en donde llegan y está la ambulancia y está el carro donde estaba ella, ¿no? Entonces, sí, o sea, de alguna manera, que por lo menos para mí eso estuvo de más, por ejemplo. Eh, pero creo que funciona con el hecho de que estuvimos en ese momento de alguna manera. Ajá. ¿Sabes? Que me interesa mucho es porque he escuchado desde periodistas, algunos dicen que no está, alguien escuchando alguna vez que dijo, no estoy de acuerdo que incluso en la televisión, cuando muestran cadáveres, se censure, porque eso es como que impide, o sea, tener una conciencia total de la gravedad, o sea, que es algo que, que debería completamente indignarnos. No estoy pidiendo que al final se censure, no, que al final eso es blur, no, me parece muy bien que esté en ese blur, porque sinceramente son imágenes que ya no soportaría, esos ya son momentos, o sea, completamente insoportables. Eh, pero el hecho de ponerte en esta situación tan cruda, o sea, no sé, o sea, me deja confuso porque la opinión de Mateo es, me parece innecesario o hubiera sido más potente ponerlo al final, porque incluso hasta hay gente que te da la vuelta, dice, es de cobardes ponerlo al final, cuando lo puedes poner desde el inicio y cosas así, entonces como, o incluso, no sé, incluso podrían decir unos, es efectista, ¿por qué ponerlo al final? Entonces, es complicado, o sea, esto ya es un punto en el cómo, cómo sientes ahí ver esto. Eso es algo que puse en mi review de Air, bueno, algo que se puse en mi review del Airbox es los elementos con los que juega esta directora. Hace 3 años más o menos, o sea, 2 años. También tuvo una película nominada a mejor documental, a mejor película internacional, que se llamaba Las Cuatro Hijas, algo así. Esa era una ficción que trataba sobre una madre y dos hijas,
¿saben que ya me olvidé? Pero era sobre tres hijas, dos hijas y una madre que habían perdido a dos hermanos, porque esas dos hermanas se habían ido de la casa. Entonces la película trataba sobre recrear todos los traumas familiares en sí que habían hecho que las dos hijas que escaparon hayan tomado la decisión de irse. Entonces como que juega con lo meta, ¿no? Como que es un documental que ficcioniza ciertas cosas y ahora hace lo opuesto. Ahora es una ficción que utiliza elementos del documental como el archivo y el final es súper documental y es como utilizar toda esa secuencia de qué es lo que sucedió. También va como de la mano del reportaje. De hecho, ahora que lo pienso, que de lo que dice Miguel, de que hubiese sido mm, manipulador quizás, el poner eso del final, eso del final, ¿no? Poner al final esto fue basado en, no, el metraje aquí, las voz fue basado en hechos reales. Yo creo que igual ponerlo al principio como que te ayuda un poco el saber qué estás viendo. A la final, no sé, imagínate que gente se haya salido de la sala porque ya no aguantaba ver la peli o le parecía mucho, muy pesada, no sé. Pero bueno, Francis, ¿a ti qué te pareció la película? Muy temprano, bro, llegaste. Buenas noches. Bro, ayer esperé 1 hora y media, Mateo, y no puedes esperar ya 20 minutos. Hueputa. No sé, a mí la película A ver, me sorprendió. una Ya, cosa es déjame hablar. Mateo, tú eres otra. No, no Ya, escúchame. A mí la película me sorprendió bastante, la verdad, porque me siento que no es simplemente un relato bastante fuerte y que probablemente vaya a conectar con muchas personas por lo que es, sino que me sorprendió a nivel de cómo está planteado y estructurado, y siento que está muy, muy bien estructurado y muy bien dirigido. O sea, cómo manejan la tensión en este lugar tan pequeñito, porque son prácticamente como dos salitas donde pasa toda la película. Entonces, todo está muy bien planteado en estos lugares tan pequeños. Entonces, la cámara siempre se acomoda de un modo que te haga sentir mucha tensión y de un modo que no te parezca aburrido, porque la película transcurre en dos espacios, o en uno prácticamente. Entonces, en niveles de dirección me parece que está muy bien lograda y a nivel de todo lo que cuenta, pues, no sé, muy impactante, pero me sorprendió mucho a nivel de cómo está planteada. De hecho, hemos hablado mucho eh, sobre la temática de la película y lo político que es, pero no hemos hablado como de los elementos cinematográficos de ella. Es verdad lo que dice Francis, es un courtroom. Esa es como que la definición. COURT, room, que son estas clases de películas que solo ocurren en un solo lugar. Y es difícil hacer esas películas. Yo quería hacer una. Zona Roja era un courtroom. Entonces, entonces es como que, ¿cómo pones la cámara en un lugar tan pequeño? La actuación, todo es súper sutil. No es una película en gran escala. Yo diría que los planos lo está utilizando la mayor parte del tiempo. Se me puede hace ser. un poco difícil entender la actuación también. Es como cómo encarnaron todas estas personas el dolor que cubrieron las personas reales. Yo en ese caso no sé, yo no soy Mateo, pero en sonido es como que siento que tampoco había tanto más allá de las voces, los sonidos del teléfono, de la compu, o el arte incluso. Como que todo es súper chiquito porque no sé cómo lo ven ustedes, no sé si ven que los elementos cinematográficos de la película son más importantes que la temática que quiere abordar. De hecho, yo creo que es una decisión de dirección súper acertada, todos los elementos, porque, o sea, no sé si has visto incluso cómo se superpone, o sea, el reflejo de otro personaje sobre el vidrio y el otro personaje así, incluso para mostrar todo, para narrarte. Ya, o sea, hay una narración clara, pero esta cámara en mano me parece súper importante y no es una cámara en mano, o sea, simplemente como medio hacerte documental, no. Hay una secuencia de planos clara, incluso hay varios planos holandeses que están muy bien planteados, muy bien medidos en momentos exactos con los personajes, o sea, están
están jodidos emocionalmente. O sea, hay ay, no me acuerdo bien, pero este personaje de la mujer psicóloga que lo está ayudando a este personaje de Omar al inicio, hay un momento en el que ella le dan un plano holandés porque ya está así como que ya, o sea, ya está sufriendo, o sea, porque la niña ya llevan horas ahí, no consiguen nada y esta coordinación, o sea, que toda esta temática de la coordinación, o sea, es como, es otro tema aparte de este genocidio que, o sea, es incluso, o sea, hasta devastador, o sea, que está pegado a esto, que, o sea, te muestra, o sea, hace más crudo, o sea, esta realidad, porque te da a entender estos hijos de su madre, ni siquiera jugando su propio juego te puede salvar. Claro, ahí también va a estar la política de la película, porque no solo la política de conflicto entre Israel y Palestina, sino también es, no sé si así ocurre en todos los países, claro, pero también es la coordinación que necesitan, al menos allá, para llevar una ambulancia. De hecho, yo siempre pensé que la coordinación era con el ejército israelí. Yo pensé que ellos le iban a pedir permiso a esos tipos para que al menos les den rescatar a la chica, pero ni siquiera fue así. Entonces, como que también te da una mirada de cómo funciona el mundo. Yo repito, yo no sé si así también funciona en Ecuador, pero es como que en ese aspecto es muy política la película. Es que, o sea, eso ya es algo más, o sea, histórico del país, que, bueno, no sé, en el actual estado, justo antes de que empezara todo este genocidio, que es más correcto decirle eso que decir ese conflicto Gaza contra Israel, o sea, no es un contra, porque literalmente es uno destruyendo al otro, o sea, no hay un contra ahí, o sea, primero por la nomenclatura es súper duro lo que se dice. Y segundo, o sea, volviendo al punto de que tú hablas de esta coordinación, lo que pasa es que la franja de Gaza está sometida a Israel, literalmente. O sea, el agua que llega ahí llega porque Israel quiere que llegue. O sea, la gente que trabaja de Gaza a Israel tienen que pasar por controles de Israel, o sea, antes de que todo esto empezar, controles de Israel para que les dejaran trabajar. O sea, imagínate que tú a diario, para ir a estudiar, para salir al parque, para lo que sea, alguien tiene que revisarte como si tú fueras un criminal. Eso es lo que pasa, o sea, y o sea, yo personalmente, o sea, por lo menos entendí que ese es el juego de esos manes. O sea, hasta les tienes que pedir permiso para mandar una ambulancia. Y las cosas son serias porque ya han asesinado incluso periodistas, incluso uno de los noticieros más importantes del mundo, incluso contra ellos se han puesto violentos. O sea, ya esto ya es esto es un genocidio, o sea, innegablemente. O sea, no importa qué tanto queremos negarlo, e incluso, no sé si saben qué pasó, otra controversia alrededor de esto, y es que los sionistas decían, la voz de esta niña es falsa, eso no existe. Eso no es real, esa voz no es cierta. Entonces creo que en parte por eso es que empieza así. Esto es real, porque es una tesis contra los sionistas incluso, contra sus intentos de invisibilizar esto, de negar esto. O sea, chuta, a ver, uso de los elementos cinematográficos, creo que como tal, el sonido, pese a que no, claro, no es estridente ni es una cosa súper efectista, lo que sí logra es que tienes las voces de los protagonistas en muy primer plano, o sea, se puede decir que es un plano detalle de la voz. El ambiente está casi muy por debajo de los decibeles que debería. Y eso solo digo porque hubo una vez, casi en la penúltima escena, en donde justo queda esta secuencia en la que se alterna el video real con la puesta en escena de los actores, ahí se escucha muy por debajo el ambiente. Y es así como funciona el resto de, por lo menos a nivel sonido. No escuchas nada más. Claro, las cosas como que más fuertes o contundentes se escuchan con la voz de la llamada, de la niña. Pero de ahí en fuera, en el espacio no. Suena alguno que otro teléfono, alguna que otra voz, pero siempre están los personajes protagonistas. La psicóloga, la supervisora, Omar, el calvito. Eh, Alguien decía una vez que hacer boom en sonido es como si hicieras foco en cámara. Y más o menos esta película utiliza ese recurso con la voz de los protas.
Y de ahí sí, o sea, bueno, Miguel tiene un puntazo y es que el tema de la cámara en mano como que se desdibuja full, porque al principio empieza siendo una cámara casi fija, como si fuese un trípode, y después ya vas todo el tiempo acercándote más y aparte de que te concentras más, pareciera que se vuelve una cámara en hombro porque es muy compleja de sostenerse. Creo que eso estuvo súper interesante. Sí, en arte, bueno, estás encerrado, ¿no? Sí, 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 creo que a nivel producción estuvo bastante fácil. Pero es lo que más me cuestiona, aparte del ritmo de cómo se construye esto, conforme a cómo se mueve la cámara, es montaje. Claro, eso no es mi campo, ahí hablarán ustedes, pero creo que apela full al ritmo de montaje. Yo diría que es más montaje interno. Aquí hay una planeación muy, muy rigurosa para llegar a montaje, porque, o sea, lo que está ahí, todo eso es mucho de montaje interno, porque es un solo lugar. Necesitas bastante montaje interno ahí, si no se te cae ahí ya en la postproducción. O sea, básicamente Yo es creo que... ¿Qué dices, Sí, loco? ya, loco, llegaste tarde. Pero es básicamente la puesta en escena de la película, cómo ponen los actores, cómo usan la cámara. Ahora sí, Francis. Francis va a hablar. Ya no quiero decir nada. No, oye, iba a contestarte a ti, de que no contestaron la pregunta que tú dijiste, que yo creo que al final de cuentas sí me sigue pareciendo más interesante el relato que todo lo que hay de producción como película. Porque al final de cuentas siento que si no tuviera un relato tan potente como este, la película no funcionara, no fuera tan interesante y cruda. Y por eso me sorprendió, porque realmente está muy bien hecha, pero sentí que simplemente iba a ver, no sé, una película que relatase una problemática de una forma banal. Y no sé, es porque al final de cuentas tal vez yo no soy muy fan de los documentales, no les he cogido como el amor aún como Santiago les tiene. Entonces que hizo esa velocidad llamada Dios Chile. Pero no sé, como no soy muy fan de los documentales, creo que me esperé algo mucho más documental y al enterarme que no era eso, pues conecté muchísimo más con toda la historia. Mira, yo creo que todos la subvaloramos, como que por alguna razón pensamos que no iba a ser una gran cosa. Yo no sé si ustedes sabían de lo que iba a tratar antes de verla, al menos, porque yo no. Cuando empecé a ver la película, yo dije, chucha, y ya hablé mal de ella en el podcast. Ahora retiro todos mis comentarios porque yo creo que es la mejorcita de las cinco. A pesar de que me gustó más, solo fue un accidente, yo sí creo que es la mejorcita. ¿Cómo lo ven ustedes? No creo que gane, pero creo que ha de ser lo mejor. Ajá. Bueno, como estamos cortos del tiempo, supongo que dices por la calificación. Voy a decir, entonces yo voto de una vez ya la calificación. Yo le pongo un 9 creo, tal vez un 10. Me incomoda, o sea, porque es una película muy política. Me incomoda poner una calificación porque es casi como reducir a un entretenimiento algo que es una discusión. Pero bueno, estamos diciendo sobre los Oscars, entonces 9. Sí, creo que yo voy igual que Miguel, para mí es un 9. Quizá a veces ya sentí el ritmo muy lento, pero creo que ese ritmo lento es lo desesperante del pasar del tiempo hasta que la rescaten. Y creo que funciona a nivel narrativo, pero en la época de TikTok estaba volviendo a ver el celular cada 5 segundos. No, mentira, no. Pero dije, o sea, ok, ya sé lo que está pasando. Y luego, pero de ahí en fuera nada, creo que sí, yo estoy bastante de acuerdo en que creo que es las mejorcitas de todo este grupo. Eh, no sé si sea mejor que It Was Just an Accident, porque creo que el final de esa película se lleva full, ¿cachas? O sea, el sonido te construye todo un momento que es como París, Texas, que la película es los últimos 20 minutos, últimos 10 minutos. Creo que me pasa igual. Entonces, sí, pero es un 9. Yo creo que también le daría entre un 8 o un 9. No sé si sabría decirte que es la que más me gustó. Yo creo que probablemente es la película más importante y relevante que hay en esta categoría por todo lo que está pasando. Es como, es como hasta, es como hasta, no sé si se vea raro o irónico que nominen estas películas por todo el contexto que hay en Hollywood
toda la cantidad de personas sionistas que hay ahí. Por eso me parece como irónico que las nominen, Ya no sé, hablamos de eso, pa. Continúe. a la verga. Bueno, entonces, pero yo no creo que esa sea la que más me haya gustado, pero sí me sorprendió muchísimo, la verdad. No esperaba mucho y estuvo muy bien, estuvo muy bien. Sí, yo tampoco le tenía fe, pero creo que era más porque no sabía de qué estaba viendo. Se me hace interesante ahora que lo pienso, el qué pasa si no te gusta esta película. Es como que, ¿en qué, que eso te hace pro-israelí? O qué sé. Hay mucha gente que no le gustó por el tema que hablamos de que quizás era controversial usar el audio de la chica, pero no sé, a mí me gustó la peli y yo creo que está muy bien. Me parece como que la más importante es un punto a solo fue un accidente, a pesar de que me gustó más esa película. Me sorprendió en lo personal y creo que es importante que haya películas así y es importante que se sigan haciendo. Ajá. Así que yo le doy un 9 a la peli. Ya Miguel lo dijo bien cuando dijo que, o nosotros mismos decimos que estamos reduciendo la película a un número. Al final esta no necesita ese número, esto en específico. Pero bueno, entonces, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver este capítulo. No hemos concluido las mejores películas internacionales porque nos falta El Agente El Secreto, ejército. que también está nominada a Mejor Película, así que después hablaremos de ella. El próximo capítulo hablaremos de Bugonia, dirigida por Yorgos Lanthimos. Sí, exactamente. Así que esperemos verlos ahí. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperemos que nos sigan viendo. Hasta luego. Chao. López López.